Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Wow Spoken Spanish. Soy Bella y estoy aquí con mi amigo Manuel. ¿Cómo estás hoy, Manuel? Hola, Bella. Hola a todos los que nos escuchan. Estoy bien, pero tengo algo muy importante que hablar contigo hoy. Algo que me pasa todo el tiempo y me vuelve un poco loco. Oh, suena interesante. Cuéntame, ¿qué te pasa? Y ustedes, queridos oyentes, ¿alguna vez han tenido un problema que les molesta mucho? Déjenos un comentario. Pues mira, yo estudio español todos los días. Leo libros en español. Veo videos. Escucho música. Hablo con amigos. Pero hay algo extraño que me pasa. ¿Qué cosa? Me tienes con mucha curiosidad ahora. Aprendo una palabra nueva en español, la repito muchas veces, la uso en conversaciones y pienso que ya la sé perfectamente. Pero al día siguiente, cuando quiero usar esa misma palabra, no la recuerdo. Es como si desapareciera de mi cerebro. Ay, Manuel, eso es muy común. No estás solo. Muchas personas que estudian español tienen el mismo problema. ¿Y ustedes, oyentes, les pasa esto también? ¿Olvidan palabras que estudiaron hace poco? ¿De verdad es común? Yo pensaba que mi cerebro tenía un problema especial. Por ejemplo, la semana pasada aprendí la palabra guacamole. Es fácil, ¿no? Pero ayer en el restaurante no pude recordarla. Espera, ¿olvidaste la palabra guacamole? Esa es una palabra muy conocida, Manuel. ¿Qué pasó exactamente? Pues estaba en el restaurante mexicano con mis amigos. Quería pedir guacamole con mis tacos. Pero cuando el mesero vino a la mesa, mi cerebro se quedó en blanco. Completamente en blanco. ¿Y qué hiciste? Fue muy vergonzoso, Bella. Intenté explicar con mis manos. Hice así, como si estuviera machacando algo en un recipiente. Y le dije al mesero que quería la salsa verde hecha con aguacate. Ja, 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 eso es gracioso. Pero también es muy inteligente. Encontraste otra manera de comunicarte. Eso es importante cuando aprendes un idioma nuevo. Sí, pero me sentí tonto. Yo sabía que conocía la palabra. Estaba ahí, en algún lugar de mi cabeza, pero no podía sacarla. Es muy frustrante. Te entiendo perfectamente. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces habías usado la palabra guacamole antes de ese día en el restaurante? Mmm, déjame pensar. La aprendí cuando vi un video de cocina mexicana. Repetí la palabra como 10 veces ese día. Y creo que la usé una vez más cuando hablé con mi hermana sobre el video. Ahí está el problema, Manuel. Solo la usaste una o dos veces en situaciones reales. Tu cerebro necesita más práctica para recordar palabras nuevas. Pero yo pensé que repetir la palabra 10 veces era suficiente. Repetir está bien, pero no es lo mismo que usar la palabra en diferentes contextos. Tu cerebro necesita ver la palabra en muchas situaciones diferentes para recordarla bien. ¿Diferentes situaciones? ¿Cómo qué? Por ejemplo, si aprendes la palabra guacamole, no solo la repitas, úsala en una oración sobre cocinar, luego úsala en una oración sobre ir al supermercado, después úsala en una oración sobre tu comida favorita. ¿Ves la diferencia? Creo que sí. Es como darle a mi cerebro más razones para recordar la palabra. Exactamente. Y, oyentes, ¿ustedes cómo practican las palabras nuevas? ¿Solo las repiten o las usan en diferentes situaciones? Cuéntenos en los comentarios. Eso tiene mucho sentido, Bella. Pero hay otra cosa que me pasa. A veces aprendo una palabra y la recuerdo bien por una semana o dos. Pero después de un mes, cuando la necesito otra vez, ya no está en mi memoria. Ah, ese es otro problema muy común. Se llama la curva del olvido. ¿La curva del olvido? Suena como algo de matemáticas. Yo no soy muy bueno con las matemáticas. Ja, 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 no te preocupes. No es complicado. La curva del olvido es simple. Cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro lo recuerda bien por un tiempo corto. Pero si no revisas esa información, tu cerebro piensa que no es importante y la olvida. Entonces, ¿necesito revisar las palabras que aprendo? Sí, pero hay una manera especial de hacerlo. No necesitas revisar todas las palabras todos los días. Eso sería imposible y muy aburrido. Tienes razón. Yo no tengo tiempo para hacer eso. Entonces,
¿Cuál es la manera especial? Se llama repetición espaciada. Revisas una palabra nueva el primer día, luego la revisas al día siguiente, después la revisas en 3 días, luego en una semana, luego en 2 semanas. ¿Ves el patrón? Creo que sí. El tiempo entre cada revisión es más largo cada vez. Exacto, Manuel. Y esto funciona porque le das a tu cerebro el tiempo justo para casi olvidar la palabra, pero luego la refuerzas antes de que la olvides completamente. Eso es muy interesante. Nunca lo había pensado así. Entonces, si aprendo la palabra guacamole hoy, debo usarla mañana, luego en 3 días, luego en una semana. Perfecto. Ahora lo entiendes. Y oyentes, ¿ustedes revisan las palabras que aprenden o las estudian solo una vez y esperan recordarlas para siempre? Bella. Tengo otra pregunta. A veces aprendo una palabra y sé su significado en inglés, pero cuando estoy hablando en español, no puedo recordar cómo se dice en español. Mi cerebro solo piensa en la palabra en inglés. Sí, ese es otro problema muy común. Se llama interferencia del primer idioma. Tu cerebro está tan acostumbrado a pensar en tu idioma nativo que es difícil cambiar al español rápidamente. ¿Y cómo puedo solucionar eso? Hay varios trucos. Primero, cuando aprendas una palabra nueva en español, no pienses en su traducción al inglés inmediatamente. Mejor piensa en la imagen o el concepto. ¿La imagen o el concepto? No entiendo bien. Mira, cuando escuchas la palabra perro, ¿qué ves en tu mente? Veo la imagen de un perro, un animal con 4 patas que ladra. Exactamente. No piensas en la palabra dog primero y luego en el animal. Vas directo a la imagen del animal. Eso es lo que necesitas hacer con todas las palabras en español. Ah, entiendo. Entonces, si aprendo la palabra manzana, debo pensar en la fruta roja, no en la palabra apple. Perfecto, Manuel. Eso ayuda mucho a tu cerebro a pensar directamente en español sin pasar por tu idioma nativo primero. Eso me gusta. Es como entrenar a mi cerebro para pensar diferente. Oyentes, ¿ustedes piensan en imágenes cuando aprenden palabras nuevas o siempre piensan en la traducción? Muy buena pregunta para nuestros oyentes. Ahora, Manuel, hay otro problema que muchas personas tienen con las palabras. ¿Cuál es? Aprenden muchas palabras muy rápido, pero no las practican en conversaciones reales. Solo las leen o las escuchan, pero nunca las dicen en voz alta. Uy, yo hago eso. Leo muchas palabras en libros, pero casi nunca las uso cuando hablo. Pienso que las sé porque las reconozco cuando las leo. Exacto. Pero reconocer una palabra cuando la ves es muy diferente de recordarla cuando la necesitas para hablar. Son dos habilidades diferentes. Entonces, ¿qué debo hacer? Habla más, Manuel. Usa las palabras nuevas en conversaciones reales. No importa si cometes errores. Hablar es la mejor manera de mover las palabras de tu memoria pasiva a tu memoria activa. Memoria pasiva y memoria activa. Cada vez aprendo más cosas nuevas hoy. Sí, la memoria pasiva es cuando reconoces una palabra cuando la ves o la escuchas. La memoria activa es cuando puedes recordar y usar la palabra tú mismo cuando hablas o escribes. Tiene mucho sentido. Yo tengo muchas palabras en mi memoria pasiva, pero pocas en mi memoria activa. Eso es normal cuando estás aprendiendo un idioma. Pero la buena noticia es que puedes mover palabras de la memoria pasiva a la memoria activa con práctica. ¿Y cómo hago esa práctica? Hay muchas maneras. Puedes hablar contigo mismo en español. Sí, sé que suena un poco loco, pero funciona muy bien. Cuando estés solo en casa o en tu carro, practica hablar en español sobre tu día. ¿Hablar conmigo mismo? Eso sí suena un poco raro, pero puedo intentarlo. ¿Qué más puedo hacer? Puedes escribir un diario en español. Cada día escribe sobre lo que hiciste, lo que comiste, con quién hablaste. Usa las palabras nuevas que aprendiste. Me gusta esa idea. Escribir un diario suena más normal que hablar conmigo mismo. Oyentes, ¿ustedes escriben un diario en español? Es una muy buena práctica. También puedes buscar un compañero de intercambio de idiomas. Hay muchas aplicaciones y sitios web donde puedes encontrar personas que quieren practicar contigo. Sí,
He escuchado de eso. ¿Cómo funciona exactamente? Es simple. Tú quieres aprender español y hay una persona que habla español y quiere aprender tu idioma. Entonces hablan juntos, media hora en español y media hora en tu idioma. Los dos practican y los dos aprenden. Eso suena perfecto. Voy a buscar un compañero de intercambio esta semana. Pero Bella, tengo otra pregunta importante. Dime, Manuel, estoy aquí para ayudarte. A veces siento que aprendo una palabra nueva, pero la olvido porque aprendo demasiadas palabras al mismo tiempo. Mi cerebro se confunde con tanta información nueva. Ah, sí, ese es un error muy común. Muchas personas piensan que aprender más rápido es mejor. Pero la verdad es que tu cerebro necesita tiempo para procesar y guardar información nueva. ¿Entonces estoy aprendiendo demasiado rápido? Posiblemente. ¿Cuántas palabras nuevas intentas aprender cada día? Mm, no estoy seguro. No cuento exactamente. Pero cuando leo un artículo o veo un video, busco todas las palabras que no conozco. A veces son 20 o 30 palabras en un día. Eso es demasiado, Manuel. Tu cerebro no puede procesar y recordar 30 palabras nuevas en un día. Es mejor aprender 5 o 10 palabras bien que 30 palabras mal. ¿Solo 5 o 10 palabras por día? Eso parece muy poco. Pero piénsalo así. Si aprendes 5 palabras cada día y las recuerdas bien, en un mes aprendes 150 palabras. En un año aprendes 1800 palabras. Eso es suficiente para tener conversaciones muy buenas en español. ¡Wow! Nunca lo había calculado así. Tienes razón. Es mejor aprender poco y recordar todo que aprender mucho y olvidar todo. Exactamente. La calidad es más importante que la cantidad. Oyentes, ¿cuántas palabras nuevas intentan aprender cada día? Queremos saber su experiencia. Bella, hay algo más que me confunde. A veces aprendo una palabra y la uso correctamente varias veces, pero luego, semanas después, cuando trato de usar la misma palabra, la confundo con otra palabra similar. Oh, sí, eso pasa mucho con palabras que suenan parecidas o que tienen significados relacionados. ¿Tienes un ejemplo? Sí, por ejemplo, siempre confundo lavar con llevar. Sé que son diferentes, pero cuando hablo rápido, a veces digo la palabra equivocada. Ese es un ejemplo perfecto. Lavar significa clean y llevar significa to take or to carry. Son muy diferentes, pero suenan un poco parecidas. Exacto. Y también confundo mucho esperar con esperar. Espera. Eso no tiene sentido. Las dos son la misma palabra. Ya, Manuel, creo que te confundiste ahora mismo. Quizás querías decir esperar y esperanza, o tal vez esperar y desesperar. ¡Ay no! ¿Ves? Esto es exactamente lo que me pasa. Mi cerebro se confunde con palabras similares. ¿Cómo puedo arreglar esto? La mejor manera es crear asociaciones fuertes y diferentes para cada palabra. No solo memorices la traducción. Crea una historia o una imagen especial para cada palabra. ¿Una historia? ¿Cómo hago eso? Mira, para la palabra lavar, puedes imaginar que estás en la cocina lavando platos con mucha agua y jabón. Puedes imaginar el sonido del agua corriendo. Para la palabra llevar, imagina que estás llevando una maleta pesada al aeropuerto. Ah, entonces cada palabra tiene su propia imagen y su propio contexto en mi mente. Así no las confundo. Exactamente. Mientras más específica y personal sea la imagen, mejor la recordarás. Y si la imagen es un poco graciosa o extraña, todavía mejor, ¿Por qué graciosa o extraña? porque tu cerebro recuerda mejor las cosas que son diferentes o emocionales. Las cosas normales y aburridas son más fáciles de olvidar. Eso tiene sentido. Entonces, si quiero recordar la palabra guacamole para siempre, puedo imaginar algo muy loco, como un dinosaurio comiendo guacamole en la playa. Ja, sí. Esa es una imagen que definitivamente no vas a olvidar. Cada vez que pienses en guacamole, verás ese dinosaurio tonto en tu mente. Me encanta este método. Oyentes, ¿ustedes usan imágenes locas para recordar palabras? Díganos las imágenes más graciosas que han creado. Manuel, también quiero hablar de otro problema que muchas personas tienen. Estudian español solo con libros y aplicaciones, pero no escuchan suficiente español real.
¿Español real? ¿Qué significa eso? Español real es como las personas hablan normalmente en la vida diaria. No es el español perfecto de los libros de texto. Es español con expresiones coloquiales, con diferentes acentos, con velocidad natural. Ah, sí. Cuando escucho podcasts o videos en español, a veces no entiendo nada porque hablan muy rápido, pero en mi aplicación de aprendizaje todo es lento y claro. Exacto. Y ese es el problema. Si solo practicas con español lento y claro, tu cerebro no se acostumbra al español real. Entonces, cuando necesitas usar una palabra en una conversación real, tu cerebro no la encuentra rápido porque no está acostumbrado a ese ritmo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Escuchar más podcasts y videos aunque no entienda todo? Sí, exactamente. No necesitas entender el 100%. Está bien si solo entiendes el 50 o 60% al principio. Con el tiempo entenderás más y más. Eso me hace sentir mejor. Siempre me frustro cuando no entiendo todo en un video en español. No te frustres, Manuel. Nadie entiende todo cuando está aprendiendo un idioma. Lo importante es exponerte al idioma constantemente. Tu cerebro aprende incluso cuando no te das cuenta. Eso es reconfortante. Entonces, voy a escuchar más español real, aunque a veces me sienta perdido. Exacto. Y oyentes, ¿ustedes escuchan suficiente español real o solo estudian con libros y aplicaciones? Cuéntenos qué hacen. Bella, quiero hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hoy porque aprendí muchas cosas importantes. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, Manuel. Adelante. Primero, aprendí que no debo aprender demasiadas palabras al mismo tiempo. Es mejor aprender 5 o 10 palabras bien cada día. Correcto. Calidad sobre cantidad. Segundo, debo usar las palabras nuevas en diferentes contextos, no solo repetirlas. Necesito crear oraciones diferentes con cada palabra. Muy bien. Eso ayuda a tu cerebro a recordar mejor. Tercero, debo revisar las palabras regularmente usando repetición espaciada. Revisar el primer día, luego al día siguiente, luego en 3 días, en una semana, y así. Perfecto, Manuel. Ya lo tienes claro. Cuarto, debo pensar en imágenes y conceptos, no en traducciones. Y las imágenes pueden ser graciosas o extrañas para recordarlas mejor. Excelente resumen. Quinto, debo hablar más y usar las palabras en conversaciones reales. Puedo hablar conmigo mismo, escribir un diario o buscar un compañero de intercambio. Sí, usar las palabras activamente es muy importante. Y sexto, debo escuchar más español real para acostumbrar mi cerebro al ritmo natural del idioma. Perfecto, Manuel. Has aprendido mucho hoy. Y lo más importante es que ahora sabes que olvidar palabras es normal. Le pasa a todo el mundo que está aprendiendo un idioma nuevo. Sí, me siento mucho mejor ahora. Antes pensaba que había algo malo con mi cerebro, pero ahora entiendo que solo necesito cambiar mi método de estudio. Exacto. No hay nada malo contigo. Solo necesitabas aprender mejores estrategias para estudiar. Y oyentes, esperamos que esta conversación les haya ayudado también. Sí, si ustedes tienen el mismo problema de olvidar palabras rápido, ahora tienen muchas soluciones. Prueben estos métodos y díganos si funcionan para ustedes. Y recuerden, aprender un idioma es un proceso largo. No se desanimen si cometen errores o si olvidan palabras. Eso es parte natural del aprendizaje. Bella, antes de terminar, quiero preguntarte algo personal. Tú hablas español perfectamente. ¿Tú también olvidas palabras a veces? Claro que sí, Manuel. Incluso las personas nativas olvidan palabras. A veces estoy hablando y de repente no recuerdo una palabra específica. Me pasa todo el tiempo. ¿De verdad? No puedo creerlo. Sí, de verdad. Por ejemplo, la semana pasada estaba cocinando y quería decirle a mi hermana que me pasara el colador. ¿Y sabes qué? No pude recordar la palabra colador. Tuve que describir la cosa con los agujeritos para escurrir el agua. Ja, ja, ja. Eso me hace sentir mucho mejor. Si hasta las personas nativas olvidan palabras, entonces es completamente normal que yo también las olvide.
Exactamente, Manuel. Lo importante no es nunca olvidar, lo importante es saber qué hacer cuando olvidas. Puedes describir la palabra con otras palabras, puedes usar gestos, puedes pedir ayuda. Tienes razón. La comunicación no se detiene solo porque olvidé una palabra. Puedo encontrar otras maneras de expresar mi idea. Así es. Y cada vez que haces eso, estás practicando y mejorando tu español. Los errores y los olvidos son oportunidades para aprender. Me gusta mucho esa manera de pensar, Bella. Voy a recordar eso la próxima vez que olvide una palabra en español. Perfecto. Y oyentes, esperamos que ustedes también recuerden esto. No sean duros con ustedes mismos cuando cometan errores. Sean pacientes y sigan practicando. Bueno, creo que es hora de terminar este episodio. Ha sido una conversación muy útil e interesante. Sí, hemos hablado de muchas cosas importantes hoy. Oyentes, queremos escuchar sus experiencias. ¿Cuál es el método que mejor les funciona para recordar palabras nuevas? Sí, déjenos un comentario. Cuéntenos sus trucos y sus historias. Nos encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes también. Y si este episodio les ayudó, por favor compartan el video con sus amigos que están aprendiendo español. Así todos podemos ayudarnos mutuamente. No olviden suscribirse a Wow Spoken Spanish si todavía no lo han hecho. Hacemos nuevos episodios todas las semanas con conversaciones interesantes y útiles para aprender español. Y activen la campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que publiquemos un video nuevo. Así no se pierden ningún episodio. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos hoy. Espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Sí, muchas gracias a todos. Recuerden practicar todos los días, ser pacientes con ustedes mismos y divertirse mientras aprenden español. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta luego a todos. Adiós y buen día. Sigan practicando su español. Ah, espera, Bella. Antes de irnos, acabo de recordar algo más que quiero compartir con nuestros oyentes. Claro, Manuel, ¿qué es? Recordé otro problema que tengo. A veces, aprendo una palabra en español, pero la confundo con una palabra de mi idioma nativo porque suenan parecidas. Esto me causa muchos problemas. Oh, sí, eso se llama falsos amigos. Son palabras que suenan similares en dos idiomas, pero tienen significados completamente diferentes. ¿Tienes algún ejemplo? Sí, por ejemplo, la palabra embarazada. La primera vez que la escuché, pensé que significaba embarrassed en inglés, pero no, significa pregnant. Ja, ja, ya, ya. Ese es uno de los falsos amigos más famosos. Imagina si le dices a alguien que estás embarazado cuando solo querías decir que estás avergonzado. Sería muy confuso. Y hay otra palabra que siempre me confunde, la palabra éxito. Suena como exit en inglés, pero significa success, no salida. Exacto, Manuel. Y estos falsos amigos hacen que tu cerebro se confunda más fácilmente. Cuando aprendes una palabra nueva que suena como una palabra en tu idioma, tu cerebro puede mezclar los significados. ¿Y cómo puedo evitar confundirlas? La mejor manera es hacer una lista especial de falsos amigos. Cuando encuentres uno, escríbelo en tu cuaderno con el significado correcto y un ejemplo muy claro. Así tu cerebro aprende que esa palabra es diferente. Esa es una buena idea. Voy a empezar mi lista de falsos amigos hoy mismo. Oyentes, ¿ustedes han tenido problemas con falsos amigos? ¿Cuál es el que más los confunde? También quiero agregar algo sobre la pronunciación, porque esto afecta mucho la memoria de las palabras. ¿La pronunciación afecta la memoria? No sabía eso. Sí, mucho. Si pronuncias una palabra incorrectamente cuando la aprendes, tu cerebro guarda esa pronunciación incorrecta. Entonces, cuando escuchas la palabra pronunciada correctamente, tu cerebro no la reconoce. Ah, eso me pasó con la palabra desarrollar. Yo la pronunciaba mal por meses. Cuando finalmente escuché la pronunciación correcta, pensé que era una palabra diferente. Exactamente. Por eso es muy importante escuchar la pronunciación correcta desde el principio. No solo leas las palabras, escúchalas también. Usa diccionarios con audio o escucha
hablantes nativos. Tienes razón. De ahora en adelante, voy a buscar el audio de cada palabra nueva que aprenda. No quiero cometer el mismo error otra vez. Perfecto, Manuel. Y hay otro consejo importante que quiero compartir sobre el ambiente de estudio. ¿El ambiente de estudio? ¿Qué tiene que ver eso con olvidar palabras? Mucho más de lo que piensas. Tu cerebro conecta la información con el lugar donde la aprendes. Si siempre estudias en el mismo lugar y de la misma manera, puede ser difícil recordar esas palabras en situaciones diferentes. No entiendo bien. ¿Puedes explicar más? Claro, por ejemplo, si siempre estudias español sentado en tu escritorio con tu computadora, tu cerebro asocia las palabras con ese ambiente específico. Pero cuando estás en un restaurante o hablando con amigos, el ambiente es completamente diferente. Ah, entonces, mi cerebro no encuentra las palabras fácilmente porque el contexto es diferente. Exactamente. Por eso es bueno estudiar en diferentes lugares. Estudia en tu casa, en un café, en el parque, en el autobús. Así tu cerebro aprende que las palabras funcionan en cualquier situación. Eso es fascinante. Nunca había pensado en eso. Voy a cambiar mi lugar de estudio más seguido. Y también cambia tu método de estudio. Un día lee, otro día escucha, otro día escribe, otro día habla. La variedad ayuda a tu cerebro a ser más flexible con el idioma. Bella, estos consejos son increíbles. Cada minuto de esta conversación aprendo algo nuevo y útil. Me alegro mucho, Manuel, y oyentes, esperamos que ustedes también estén aprendiendo mucho con nosotros hoy. Todos estos consejos funcionan si los practican con consistencia. Sí, la consistencia es la clave. No sirve de nada aprender todos estos métodos si no los usamos todos los días. Así es, mejor estudiar 15 minutos cada día que estudiar 2 horas un solo día de la semana. La repetición constante es lo que hace la diferencia. Totalmente de acuerdo. Y quiero decirles algo a nuestros oyentes. No se comparen con otras personas. Cada persona aprende a su propio ritmo. Si alguien aprende más rápido que tú, está bien. Lo importante es tu propio progreso. Excelente punto, Manuel. La comparación solo crea frustración. En lugar de eso, compárate con tu versión de hace un mes o hace 6 meses. ¿Has mejorado? Esa es la pregunta importante. Sí, yo antes me comparaba con otros estudiantes y me sentía mal. Pero ahora solo miro mi propio progreso y me siento mucho mejor. Y ese es el mejor enfoque. Celebra tus victorias pequeñas. ¿Entendiste una canción en español? Celebra. ¿Tuviste una conversación corta sin buscar palabras en el diccionario? Celebra. Me encanta esa actitud positiva. El aprendizaje debe ser algo alegre, no algo estresante. Exactamente, Manuel. Cuando disfrutas el proceso, tu cerebro aprende mejor. El estrés y la presión hacen más difícil recordar información nueva. Bueno, ahora sí creo que hemos cubierto todo. Esta ha sido una conversación muy completa y útil. Sí, hemos hablado de muchas estrategias diferentes. Oyentes, no intenten usar todas estas estrategias al mismo tiempo. Escojan 2 o 3 que les parezcan más útiles y empiecen con esas. Muy buen consejo, Bella. Es mejor dominar algunos métodos que intentar hacer todo y no hacer nada bien. Exactamente. Y después de unas semanas, cuando esos métodos ya sean parte de su rutina, pueden agregar otros métodos nuevos. Perfecto. Entonces, queridos oyentes, los desafiamos a escoger 2 estrategias de las que hablamos hoy y practicarlas durante las próximas 2 semanas. Sí, y luego regresen y déjenos un comentario contándonos cómo les fue. Queremos saber si estos métodos les ayudaron a recordar más palabras. Y si tienen otras estrategias que funcionan bien para ustedes, compártanlas también. Podemos aprender unos de otros. Bueno, ahora sí nos despedimos de verdad. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Sí, gracias por escuchar Wow Spoken Spanish. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio con más conversaciones interesantes. Hasta la próxima. Sigan practicando y nunca se rindan con su español. Adiós a todos. Que tengan un excelente día.